Que Dios nos bendiga. En esta ocasión vamos a estudiar la lección de escuela sabática y vamos a partir del libro Consejos sobre la obra de la escuela sabática. Así se llama el libro, es de Elena de White. Y en la sección 1 de este libro dice la importancia y el propósito de la obra de la escuela sabática. Una obra importante. Subtítulo. Obra. El diccionario lo define como el resultado de un trabajo o una acción. La obra de la escuela sabática es importante. Importante, el diccionario lo define como algo o alguien que hay que tener en cuenta. Por extensión, condición absolutamente necesaria para que algo acontezca. Necesario, obligatorio. La obra de la escuela sabática entonces es importante, es algo que hay que tener en cuenta. Y todos los que están interesados en la verdad deberían tratar de hacerla prosperar. Y todos los que están interesados en la verdad. ¿Qué significa interés? Es una preferencia, es una inclinación por algo, es una atracción, es algo también importante, según el diccionario, la definición de interés. Interés por quién o por qué cosa, por la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Sabemos muy bien que el Señor dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Quiere decir que todos los que estemos interesados en la Biblia, deberíamos de tratar de hacerla prosperar. Prosperar, el diccionario lo define como mejorar, avanzar, tener aceptación o éxito. Un ejemplo es, espero que el plan prospere. Quiere decir que la obra de la escuela sabática es importante, hay que tenerlo en cuenta. Lo estudiemos todos los días. Y en este caso también cada sábado es muy importante, en lugar de que a veces hay eventos que se realizan fuera de la Biblia y me ha tocado que en iglesias donde voy y visito no se estudia la escuela sabática porque celebran el día del niño aventurero y que pues hay un tema especial para eso y se hace a un lado el repaso de la lección. Sí, todos lo debiéramos de estudiar en casa, pero en el repaso pues podemos aportar un punto necesario para todos nosotros, y como es importante, no se debería de pasar por alto la necesidad de darle un repaso y pues todos participar ese día en la escuela sabática. Entonces, los que estamos interesados en la palabra de Dios, debemos de tratar de hacer prosperar, de hacer que avance la verdad. Así que esa es nuestra base para poder estudiar la lección de esta semana. El tema o el versículo para memorizar es: no temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41, versículo 10.
El día sábado 6 de abril, el penúltimo párrafo dice: estudiaremos la doble estrategia de Satanás para engañar y destruir al pueblo de Dios. Lo que el maligno no consigue mediante la persecución, espera conseguirlo mediante la transigencia. Transigencia y persecución, dos palabras. Y vamos a ver que esta lección se desarrolla de acuerdo a lo acontecido en los días de Cristo, cuando Él muere, resucita, asciende y comisiona a su pueblo. Y los primeros años del cristianismo había persecución. Cristo mismo fue perseguido. Cristo mismo fue perseguido por su pueblo y también Cristo mismo fue martirizado y crucificado por su propio pueblo, por los propios líderes de la iglesia judía. Y de acuerdo también a la lección de esta semana, dice que está basada en el conflicto de los siglos, capítulos 1 y 2. Y si nos damos cuenta, en los primeros capítulos del conflicto de los siglos nos habla acerca de cómo lo que ocurrió con los primeros cristianos. En el capítulo 22 del conflicto de los siglos, en la página 435 dice: ¿cuál fue el origen de la gran apostasía? ¿Cómo empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio? Conformándose a las prácticas del paganismo, para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo. El apóstol Pablo dijo acerca de su propio tiempo: ya está obrando el misterio de iniquidad, segunda de Tesalonicenses 2:7. Mientras aún vivían los apóstoles, la iglesia permaneció relativamente pura, pero hacia fines del siglo II, esto es aproximadamente a fines del siglo del año 200 más o menos, finalizando el año 200, iniciando ya el año 300, la mayoría de las iglesias asumieron una forma nueva, la sencillez primitiva desapareció e insensiblemente, a medida que los antiguos discípulos bajaban a la tumba, sus hijos, en unión con nuevos convertidos, se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Para aumentar el número de los convertidos, se rebajó el alto nivel de la fe cristiana. El resultado fue que una ola de paganismo anegó la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Una vez que la religión cristiana hubo ganado el favor y el apoyo de los legisladores seculares, fue aceptada nominalmente por multitudes, pero mientras éstas eran cristianas en apariencia, muchos permanecieron en el fondo paganos que seguían adorando sus ídolos en secreto. Aquí claramente nos dice el conflicto de los siglos, en la página 435, en la versión digital, que para aumentar el número de los convertidos se rebajó el alto nivel de la fe cristiana, y el resultado fue que una ola de paganismo anegó la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Y que una vez que la religión cristiana hubo ganado el favor y el apoyo de los legisladores seculares, por eso la Biblia y el espíritu de profecía no se equivocan. Aquí nos dice claramente que a finales del siglo
del siglo segundo. Estamos hablando del año 200, finalizando el año 200, iniciando el año 300 después de Cristo. Y nosotros recordamos muy bien que en el año 321 aproximadamente, Constantino aparentemente se convierte al cristianismo, o supuestamente él se convirtió al cristianismo. Eso fue en el año 300, como lo dice el conflicto de los siglos, a finales del año, o sea, principios del año 300 más o menos, fue que la iglesia empezó a rebajar sus normas. Y también la lección nos habla en esta semana acerca de lo que aconteció en el día martes 9 de abril, cuando dice fieles en medio de la persecución, el título del día martes, ahí se cita Hechos 1 al 8 y dice Hechos 1: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y esto estamos viendo que ocurrió cuando el Señor había ascendido. En el año 34 aproximadamente, porque Jesús en el año 31 empezó su ministerio, a la edad de 30 años, dice la Biblia, empezó su ministerio al año 31. Pero también vemos que esa estaba en la profecía de Daniel 9, la profecía de Daniel 9. Y en esa profecía dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado, y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas tornarás a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Aquí estamos viendo que esta profecía tiene que ver mucho con la lección de esta semana. ¿Por qué? Bueno, primeramente porque el punto de partida de las 70 semanas es el año 457. En algunas ocasiones es el año 456. Y esto lo obtenemos de los 2300 tardes y mañanas de la profecía de Daniel 8:14. Y si restamos 1844 a los 2300 días o años, nos da el año 457. Entonces el año 457 en Daniel 9:24 dice que hay 70 semanas. Y dice ahí, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos.
Son 70 semanas, pero aquí hay varios eventos que se iban a realizar. Entonces 456 menos 490 nos da el año 34 de las 70 semanas, pero el versículo 25 de Daniel 9 dice: sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas tornarás a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. En Daniel 9:25 dice: habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 más 62 nos da 69. Y 69 semanas por 7 días que trae cada semana nos da 483. 457, donde sale la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, ya dijimos que son 483 años. 457, restándole a los 483 años, que son 69 semanas por 7 de cada semana, nos da el año 27, que fue cuando vino el Mesías príncipe, en el año 27. Y ahí queda la última semana, en el año 27, es la penúltima semana. Entonces, en el año 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34. En el año 34 se concluirían las 70 semanas, o se concluyó las 70 semanas, que fue con el apedreamiento de Esteban, de acuerdo a lo que la lección está, lo que nos está diciendo en el día martes 9 de abril, fieles en medio de la persecución. Ahí se cita Hechos 1, y ahí nos dice que Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, en el año 27, Cristo vino el Señor, y también dice aquí, aquí dice en Daniel 9:24, ungir al Santo de los Santos. Entonces el Señor Jesucristo en el año 27 es bautizado. A la mitad de la semana es crucificado. Por eso dice aquí que, y después en el verso 26, Daniel 9:26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Y el verso 27, y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. El año 31 más o menos, el sistema ceremonial se termina con la muerte de Cristo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Y posteriormente se cumplen las 70 semanas y matan a Esteban en el año 34, que es cuando la lección está hablando de la persecución de la iglesia. Ahí mismo en Hechos 8:1 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria,
salvo los apóstoles. Y esto vemos que fue lo que ocurrió. En este tiempo sí había persecución, por eso la lección en el día lunes habla de que lo que el maligno no consigue mediante la persecución, espera conseguirlo mediante la transigencia. Estamos viendo que Saulo era un siervo de Satanás que perseguía a la iglesia y la quería destruir. Y ahí sí Satanás estaba usando a los judíos para perseguir a la iglesia en ese tiempo. Pero ya vimos que la iglesia empezó a transigir y empezó a aceptar parcialmente lo que no era justo, lo que no era razonable. Empezaron a decir, bueno, pues no, para que Constantino y la mayoría de los romanos puedan unirse a nosotros, pues la Biblia dice que es el sábado, pero mejor digamos que no pasa nada con aceptar el domingo, no tiene nada que ver el día. Y así Constantino y muchos más empezaron a aceptar parcialmente y empezó poco a poco. De hecho empezaron a dejar de guardar el sábado poco a poco y empezaron a aceptar el domingo. De igual forma, poco a poco lo empezaron a hacer como día santo, hasta que pues el resultado se consumó al tal grado que la mayoría de las iglesias cristianas pues siguen aceptando como día santo el día inventado por el hombre, que es el primer día de la semana, el día domingo. Esto es lo que dice la lección, en este caso del día, hablando acerca de la persecución. Ahora veamos la transigencia. La transigencia. Ya vimos que la cita del conflicto de los siglos dice que a finales del siglo II la iglesia empezó a aceptar las cosas paganas. Y generalmente la lección se basa en la iglesia primitiva, cuando todos estaban llenos del Espíritu Santo, en ese tiempo, en ese momento, que fue, como dice la lección, fue aproximadamente de la muerte de Cristo hasta la persecución finales del siglo II. Digamos que en el año desde el Señor, que había persecución, que Él vino y murió, perseguido por los líderes religiosos. Digamos en el año 34, cuando matan a Esteban, todavía había persecución y siguió la persecución a partir del año 34 en adelante, hasta el año 300, digamos, porque en el año 320 y tantos, Constantino supuestamente acepta el cristianismo y entonces la iglesia perdió su poder. ¿Por qué? Pues porque ya Dios no podía obrar en una iglesia apóstata, en una iglesia que no estaba obedeciendo todo lo que el Señor decía, ya no se estaba practicando lo que se practicaba en la iglesia apostólica. Vemos pues la lección cita Hechos 2, 44 y el 47, donde dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora lo que nos interesa a nosotros es saber en qué tiempo estamos, porque sí, incluso la lección
habla en el día jueves 11 de abril, un legado de amor. Hace una pregunta al finalizar el día jueves y dice: ¿cuál es el claro mensaje para nosotros? ¿Cómo aprendemos a morir al yo para poder manifestar ese mismo espíritu de abnegación? No es fácil, ¿verdad? Vemos que la iglesia perdió su poder, perdió su amor a Cristo, dejó su primer amor y hasta el día de hoy, en el año 2024, nos encontramos porque eso es morir al yo. Por eso la lección dice amor o egoísmo. Esa es la cuestión, amor o egoísmo. Lo que se practicaba en la iglesia cristiana en Hechos 2, lo que la Biblia, lo que la lección cita en esta semana, era muestra de amor, servir a las viudas, todo aquel que tenía necesidad. Se vendía una propiedad a alguien que tenía terreno y se donaba para las necesidades de los miembros de la comunidad cristiana, y eso era amor. Pero como ya vimos que la iglesia dejó su primer amor, lo que la Biblia menciona también en Apocalipsis, que has dejado tu primer amor, le dice el Señor. Eso lo vamos a leer, está en Apocalipsis capítulo 2, verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado a tu primer amor. Dice: eso lo leímos en Apocalipsis 2, verso 4. Apocalipsis 2:4. Apocalipsis 2:4. Que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2:4. Y en Apocalipsis 2:10, la lección de la escuela sabática el día lunes 7 de abril, cristianos salvaguardados providencialmente, cita la lección este día, Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer aquí. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero Apocalipsis 2, ya vimos Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Definitivamente la iglesia, al aceptar el paganismo, dejó su amor, dejó la fuente de su poder, dejó la fuente de su valentía. Y eso ocurrió a finales del siglo II y principios del siglo III, el año 300, que cuando Constantino supuestamente se convirtió. Y el Señor también dijo, por eso la lección el día jueves dice que no es algo fácil. Dice la pregunta: ¿cuál es el claro mensaje para nosotros? ¿Cómo aprendemos a morir al yo para poder manifestar ese mismo espíritu de abnegación? No es fácil, ¿verdad? Porque también en Mateo capítulo 24, verso 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 12. El amor se enfriará, dice. Y el Mateo 24.
Y también el sábado 6 de abril la lección nos menciona Mateo 24, cuando Jesús estaba en las laderas del Monte de los Olivos y predijo la destrucción del templo de Jerusalén, la destrucción del templo de Jerusalén, lo que también Daniel capítulo 9 dice que iba a venir el desolador. Daniel 9, 27. Ahí vemos claramente que proféticamente el Señor dijo lo que iba a acontecer en estos últimos días, que iba a haber egoísmo, porque se iba a enfriar el amor. Estamos viviendo en tiempos proféticos, estamos viviendo en ese tiempo donde se nos hace difícil, como el escritor de la lección lo dice, que no es fácil, lo reconoce el autor de la lección, que no es fácil morir al yo. Y eso es porque lamentablemente pues estamos viviendo en ese tiempo, en ese contexto. Pero bueno, vamos a ver otro punto que es el último que vamos a ver. ¿En qué tiempo estamos viviendo? Bueno, en la lección pasada, la guerra detrás de todas las guerras, se citó Apocalipsis 12, 7 y 8. Hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón y sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron y se halló más lugar para ellos en el cielo. Es una guerra entre Miguel y sus ángeles y también el dragón y sus ángeles. Es una guerra, estamos en esa guerra. Ahora nosotros, el hecho de que nosotros seamos parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, que es la iglesia adventista del séptimo día, no nos hace automáticamente sus hijos, porque los hijos tienen una distinción, los hijos de Dios y los hijos del enemigo. Y nosotros, de acuerdo a la inspiración, eso lo dice, voy a leer una cita que está en Testimonios para los Ministros. Es Testimonios para los Ministros, leeré la página. Testimonios para los Ministros, página 45, dice, el título es Una iglesia viva. ¿No tiene Dios una iglesia viva? Él tiene una iglesia, pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfante. Lamentamos que haya miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo. Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El Señor en esta parábola cita la Biblia. Dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres. ¿Qué significa? ¿Quiénes son esos hombres? ¿Y por qué dice mientras dormían? Eso está en Mateo capítulo 13, versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Este dormitario es espiritual, este sueño es espiritual. Y es cuando los líderes, los hombres son los líderes de la iglesia, los que están parados en la puerta para ver quién
a quién se deja entrar y a quién no. Los que están parados en la puerta de la iglesia, los que velan, como un velador que está cuidando un edificio. Entonces esos veladores, esos atalayas son los pastores en este tiempo. Y desde cuando empezaron a dejar entrar el paganismo, cuando transigieron al paganismo, esos hombres se durmieron espiritualmente y dejaron entrar la cizaña. En este caso, ¿quién es la cizaña? Bueno, en mismo Apocalipsis capítulo 12, porque la lección está hablando de una guerra. Ese es el título. Está hablando de guerra, la lección en este trimestre. Y por cierto, donde habla acerca de Satanás cuando es arrojado definitivamente del cielo para ya no tener lugar allá. Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, Apocalipsis 12:9, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Apocalipsis 12:13 es la profecía, es el cumplimiento de cuando Saulo consentía en la muerte de Esteban y hubo una persecución aquel día, una persecución contra la iglesia. Entonces el dragón es el diablo, es un símbolo, ¿verdad? El dragón es un símbolo del diablo y la mujer es un símbolo de la iglesia. En Apocalipsis está hablando de la mujer como un símbolo de la iglesia. Entonces, ahí en Hechos 8:1 es lo que se está cumpliendo aquí en Apocalipsis 12:13, en el año 34. Pero Apocalipsis 12, el verso 14, sigue diciendo: y se le dieron a la mujer, la iglesia, las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, porque fueron expulsados de Jerusalén y fueron llevados a diferentes lugares que era el desierto. Lo opuesto al desierto es una viña, y la viña es el lugar donde Dios estableció su iglesia, que fue la tierra de Jerusalén. Pero como el mismo Señor fue rechazado por su pueblo, como la lección dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, entonces la iglesia huyó al desierto. ¿Por qué? Porque la serpiente los persiguió. El desierto es el pueblo gentil. Porque ya en el año 321, la iglesia ya estaba en Roma. De hecho, desde los días de Pablo ya estaba en el pueblo gentil, estaban en Roma y en muchos lugares debajo del cielo Pablo ya había predicado. Y ya eran tierras que no eran la viña, ya eran tierras espiritualmente desierto. También es el pueblo, países como Roma, paganos, pues, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Verso 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. El diablo, entonces, aquí en Apocalipsis 12:15, empieza el tiempo de la transigencia. Y la serpiente, que es el diablo, arrojó de su boca
O sea que esto sale del diablo, de la serpiente. La serpiente es Satanás. Arroja de su boca. ¿Qué arroja de su boca? Obviamente, serpiente es Satanás espiritualmente. Serpiente es un símbolo. La boca también es un símbolo, no es literal. Pero de su boca, la boca de Satanás, arroja detrás de la mujer, que es la iglesia, arroja agua como un río. Agua como un río. Agua. Serpiente, símbolo. Boca, símbolo. Mujer, símbolo. Agua tiene que ser un símbolo. Agua como un río, también símbolo, río. Y aguas representa aquí mismo Apocalipsis 17, 17:15 dijo, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Aguas son muchedumbres. Aguas significa muchedumbres. Quiere decir que la serpiente arrojó de su boca muchedumbres como un río para que fuese arrastrada por el río. Arrastrar significa llevarla al pecado, arrastrarla por el río, arrastrarla al pecado. O sea, Satanás entra a través de sus agentes. Satanás empezó a meter gente inconversa dentro de la iglesia a finales del siglo II, con Constantino y todos aquellos que entraron a la iglesia por otra cosa que no era la razón correcta. ¿Para qué? ¿Para qué Satanás usó esa estrategia? Para contaminar a la iglesia. En ese tiempo también, a finales del siglo II, principios del siglo III, los siervos se durmieron y entró Satanás y sembró la cizaña. Eso es lo que también está pasando en Apocalipsis 12:15. Satanás mete agua como un río de su boca, una multitud, para que la mujer sea arrastrada al pecado. Porque también leeremos el conflicto de los siglos otra vez. Dice, conflicto de los siglos, página 435. Para aumentar el número de los convertidos, se rebajó el alto nivel de la fe cristiana. Ya vimos que estos son los siervos que se durmieron. Y el resultado fue que una ola de paganismo anegó la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Una ola de paganismo. Y no, ola de paganismo, las aguas forman olas. Por eso Satanás arroja de su boca sus hijos paganos, muchedumbre las mete en la iglesia. ¿Para qué? Para que la mujer sea arrastrada por el pecado, arrastrada al pecado. Y en ese tiempo estamos en el tiempo donde hay trigo y cizaña, y en donde se ve cómo saber quiénes somos. Bueno, nadie sabe quién es trigo ni nadie sabe quién es cizaña.
aunque posiblemente estudiándonos a nosotros mismos, haciendo un autoexamen, viendo la realidad de los hijos de Dios llenos del Espíritu Santo. Para empezar, ya no tenemos el mismo Espíritu Santo que tenían los discípulos de Cristo después de su resurrección, cuando recibieron el Espíritu Santo en poder en el aposento alto. Porque pues, ¿cómo puede Dios suministrar su poder cuando hay un pecador? Vemos que en el tiempo de Josué, por el pecado de Acán, el pueblo perdió el favor de Dios y fue derrotado por el pueblo enemigo. Y vemos que por un solo pecador, que fue Acán, en los días de los apóstoles, cuando la fe era pura todavía, Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo y esos eran los agentes de Satanás, pero Dios los destruyó. Ahora nosotros, haciendo un autoexamen, ¿cómo estamos con Dios? ¿Estamos haciendo lo que hacían los discípulos de Cristo después de la resurrección de Jesús, cuando recibieron el poder del Espíritu Santo? Hay una cita del Espíritu de Profecía que nos habla acerca de la realidad de la situación en la que estamos. Una realidad triste, muy triste, porque Dios lo dice. Vamos a leer un libro del Espíritu de Profecía que está por ejemplo, bueno, nosotros hablando acerca de Acán, dice la Biblia, la lección en esta semana, hablando del amor. Todos aquellos que tenían propiedades y veían a un necesitado vendían esa propiedad y lo repartían según la necesidad de todos. Eso era amor. Ahora Acán quiso el oro, lo quería para él. Egoísmo, pues. Y vemos lo que le pasó, como Ananías y Zafira, porque no dieron todo, querían una parte para ellos. Entonces podemos ver que hoy, ¿por qué se nos hace difícil? El autor de la lección dice que es algo difícil el batallar con el egoísmo. O sea, nosotros mismos batallamos con el egoísmo, porque ya no manifestamos el mismo amor que los primeros cristianos. Esa generosidad, esa dadivosidad, aun cuando sabemos muy bien que la Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir. Y tiene que ver mucho con los diezmos y ofrendas en este tiempo. Retener diezmos y ofrendas, eso es símbolo de nuestra falta de amor hacia el prójimo. También la lección habla acerca de los engaños de Satanás. Habla de el día sábado, habla de la estrategia que va a usar Satanás para engañar a su pueblo. También entra aquí en esta lección porque dice: estudiaremos la doble estrategia de Satanás para engañar y destruir al pueblo de Dios. Si la
Biblia menciona que los siervos se durmieron para que entrara Satanás a sembrar la cizaña, y si esos hombres dejaron entrar, los líderes, que son los hombres líderes religiosos, dejaron entrar al paganismo o permitieron que Satanás de su boca metiera agua como un río, muchedumbre de gente inconversa, aún hoy muchos han entrado a la iglesia no por causa de la verdad, porque ya se hace una obra apresurada para bautizar a las personas. Y si eso empezó poco a poco, a finales del siglo II, ¿cómo estaremos en este tiempo? ¿Cuántos conversos habrán realmente en el pueblo de Dios? Pero el Señor mismo en Juan 10 dice que, porque la lección también cita Juan 10, y en Juan capítulo 10 habla acerca de que las ovejas oyen la voz del buen pastor, y las que no son sus ovejas no escuchan su voz. Estamos pues en ese tiempo, pero para poder llegar al nivel de amor, fidelidad, abnegación y amor sobre todo de los tiempos del Pentecostés, tiene que haber una purificación de la iglesia. Como en ese tiempo la iglesia era pura, dice el conflicto de los siglos. Antes de los finales del siglo II, la iglesia permaneció relativamente pura. Por eso tenían poder y mucha conversión en ese tiempo por la verdad, y aun cuando los mataban. Pero ahora en este tiempo, ¿cuántos estaríamos dispuestos a morir si hubiera esa misma persecución? ¿Cuántos estaremos dispuestos a dejar nuestras propiedades? Porque muchos de ellos eran desterrados y dejaban sus propiedades por seguir a Cristo, vendían sus propiedades para seguir a Cristo, estaban dispuestos a morir. Pero hoy, ¿cuántos realmente lo estaríamos? Bueno, pues hay trigo y cizaña, dice. Ya vimos también, página 45, testimonios para los ministros, hay trigo y cizaña. Pero en Apocalipsis 12:16 dice: y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca, y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. La tierra también es un símbolo. La mujer es símbolo de la iglesia. La tierra abrió su boca, símbolo también. No, la tierra no tiene boca. Esto quiere decir precisamente lo que pasó con Datán, Coré y Abiram, o bueno, con Coré, la rebelión de Coré, cuando él fue, la tierra abrió su boca y pues lo tragó, y así murió Coré, y de esa manera se tranquilizó la ira de Dios. Y así se va a tranquilizar la ira de Dios con su pueblo cuando la tierra abra su boca y venga un juicio, que ese es el juicio de los vivos. Dice la Biblia en Mateo 13 que fue un grupo de personas y le dijo al Señor: Señor, no sembraste, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? No, dejen crecer junto el otro hasta la siega. Esa siega es el tiempo del juicio de los vivos. Y ahí mismo en Mateo 13 dice que los segadores son los ángeles. Quienes saben quién es trigo son los ángeles de Dios. Quienes saben quiénes son cizañas son los ángeles de Dios, porque nosotros no sabemos y no podemos leer los corazones, pero los ángeles sí, y ellos harán ese juicio. En Mateo 13 vamos a ver que Mateo
13:41 dice: enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Mateo 13:39 dice: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Los segadores son los ángeles, los que van a cegar la cizaña y la van a quemar. Va a haber una separación y una purificación, y ahí serán los 144,000 que reciban todo el poder del Espíritu Santo, y se repetirá, y aún en más poder, la fuerza de lo que hicieron los apóstoles en los días del Pentecostés. El segundo Pentecostés se volverá a repetir, y esto solo será para los fieles, para los verdaderos hijos de Dios, los que aman la Biblia, el espíritu de profecía, los verdaderos adventistas del séptimo día. Los 144,000, el último grupo de siervos de Dios que harán una cosecha en la humanidad. Se repetirá, pero ¿hasta cuándo? Hasta que ocurra la separación del trigo y la cizaña, cuando queden solamente los justos. Pero hoy lamentablemente no es posible que se repita el poder pentecostal mientras exista un pecador como Acán o como Ananías y Zafira. Y cuando Dios purifique la iglesia, cuando venga el juicio de los vivos y muera toda la cizaña, dice en Efesios 5, dice: para presentarse la gloriosa para sí una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y sin mancha, dice, esa va a ser la iglesia sin mancha. Apocalipsis 14, después de la purificación, en Apocalipsis 14 habla de los 144,000. En el versículo 5, Apocalipsis 14:5 dice: y en sus bocas no ha sido hallado engaño de los 144,000, porque ellos son sin mácula o sin mancha delante del trono de Dios. Y ahí se repetirá lo mismo que en los días de los apóstoles. Y también se activará la persecución, porque está profetizado en Apocalipsis 13. Todos aquellos que no acepten la marca de la bestia van a sufrir la muerte y persecución. Entonces ahora lo que nos toca a nosotros es seguir al Cordero donde quiera que va, desde ahora. Seguir al Cordero. Los 144,000 siguen al Cordero donde quiera que va, oyen su voz, lo siguen, no están siguiendo a hombre alguno. Se hacen amigos de Dios, tienen comunicación con Él sin cesar a través de la oración, y aprenden de sus misterios, porque un amigo le confía sus secretos, porque es su amigo. Entonces, los amigos de Dios son aquellos que se esfuerzan por escudriñar las Escrituras, y obviamente si escudriñan las Escrituras, se consagran a Dios y se están preparando para hacer del trigo y así servir a Dios en la magna obra del fuerte pregón. Así que si hemos dejado a Cristo y si no hemos sido fieles hasta aquí, hoy el Señor nos ofrece esta oportunidad a través del estudio de la lección de escuela sabática. Aprendimos varios puntos, y que Dios nos ayude a tener amor a Dios. Dejó su primer amor la Iglesia apostólica cuando dejaron de obedecer
sus mandamientos, sus requerimientos y transigieron con el mundo. Así que Dios nos bendiga y que podamos empezar, si hemos dejado de hacer las cosas que a Dios le agradan.